Un texto bíblico corto es el que nos regala hoy Mateo en el capítulo 5, 17 al 19. Son simplemente 3 versículos, pero tienen una profundidad muy grande. Ellos nos hablan acerca de Jesús hablando de abolir la ley y los profetas, abolir el Antiguo Testamento. ¿Realmente qué quiso decir el Señor con esto? Vamos a entrar a meditarlo en estas meditaciones peregrinas. Bienvenidos. Mateo 5, 17, 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán los cielos y la tierra, que deje cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No he venido a abolir la ley y los profetas. Es el comienzo del texto del día de hoy. Inmediatamente entendemos que la tarea del Señor no es esa. Y lo dice de esta manera: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. Esta frase, así como aparece, de una vez nos da a entender que parece ser que ya existía alguna idea equivocada de que Jesús había llegado a cambiar la ley y los profetas, a quitarlas. Entonces, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, ¿sí? Entre otras palabras, cuando hablamos de ley y profetas, Mateo en varias partes de sus escritos habla de esta manera. Nosotros ya creo que lo entendemos, que se refiere a todo lo que es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sí? Todo lo que ha pasado hasta ahora. Él no habla que ha venido a abolir, a eliminar, sino a darle cumplimiento. Es bueno que tengamos en cuenta estas dos palabras, abolir y cumplir, porque con base en ella vamos a entender un poco más el sentido que tiene el texto bíblico y el mensaje que quiere dejarnos el Señor. Después el versículo 18 nos va a centrar a entender también otra cosa. Dice que acabarán cielo y tierra antes de que pues, estas cosas de la ley y los profetas lleven su cumplimiento. Es un versículo que es central aquí en este corto texto, porque de esta manera lo que quiere Jesús decir es que la ley y los profetas va a durar por siempre. Mientras haya mundo, habrá ley y habrá profetas. Yo les aseguro, es una manera como Él lo quiere confirmar, de una manera clara quiere decirlo, de una manera directa quiere decirlo, ¿sí? Que aquello que está ahí, en la Escritura, en la ley y los profetas, se realizará hasta en el más mínimo detalle, mientras esté el mundo y hasta que el mundo visible se desaparezca. No se trata pues en el texto de observar la ley, sino del cumplimiento de esa promesa, de realizar la promesa. Yo pienso que ya entendemos un poco más el sentido de la palabra ley en boca de Jesús por medio de lo que Marcos nos presenta. Y cuando se habla de esta ley, también lo que quiere decir y lo que nos quiere empezar a dar a entender es una nueva ley, ¿sí? Un nuevo éxodo que se va a presentar y una nueva entrada a la tierra prometida. De hecho, es todo lo que ha esperado el pueblo por siempre, ¿sí? El pueblo ha esperado que se cumplan las promesas dadas a Moisés. Entonces, hace esa referencia que hace Jesús a Moisés nos debe llevar a entender que Jesús es el nuevo Moisés y que con Jesús inicia un nuevo éxodo y una nueva entrada a la tierra prometida. Es un camino de liberación el que el Señor quiere proponernos. Y esto va a comenzar con la muerte de Jesús, un camino que quede abierto a la humanidad. Por tanto, pienso que no hay espacio para una decepción acerca de lo que Jesús diga. Es un cumplimiento que se va a dar. Ya el versículo 19, el último de estos 3 versículos, nos dice algo acerca de las consecuencias de ir en contra de esa ley o romper esa ley, esos preceptos. El que quebrante uno de estos preceptos menores, es como inicia, ¿verdad?
hay unos aspectos de la ley que no eran entendidos por los cristianos que venían del mundo griego. Los judíos realmente querían imponer todas sus leyes. Los griegos no querían hacerse a todas las leyes que tenían los judíos. Entonces entraban en esta polémica entre el mundo griego y el mundo judío. Este texto de aquí nos habla por un lado del cumplimiento, de no excluir, pero entonces para no herirlos, habla que hay muchas personas que son pequeños, digamos, para entenderlo, y también que hay algunas leyes que son pequeñas para entenderlas, y pues que todo debe llevarse a un cumplimiento de una u otra manera, ¿verdad? Esto pienso que invita también a tener un poco de cuidado a la hora de saber realmente cuál es el centro de la ley y los profetas. Es que los mandamientos pequeños pueden referirse, pienso yo, en este texto de hoy, pues está después de las bienaventuranzas, entonces tiene que referirse directamente a esos preceptos que ya nos enseñó el Señor en la bienaventuranza. Felices los pobres, felices los que sufren, felices los que trabajan por la paz, etc. Podemos mirar un poco atrás para encontrar en este capítulo también las bienaventuranzas, ¿sí? Lo que se pide a los discípulos de Cristo, a los seguidores, es que practiquen las bienaventuranzas. Esos mandamientos pequeños, digamos así, mandamientos mínimos, que Jesús mismo los ha enseñado y que está invitando a todos sus seguidores a que realmente los vivan, ¿sí? Las bienaventuranzas se terminaron convirtiendo como los mandamientos de la comunidad del reino, o son los mandamientos de la comunidad del reino, los preceptos de aquellos que forman parte de la comunidad del Señor. El tema de este pasaje es muy importante, pienso yo. Quiere enseñarle a los judíos la manera como se debe interpretar la ley, cómo se debe interpretar los principios del Antiguo Testamento para nosotros Antiguo Testamento, de una manera distinta a como lo hacían los rabinos. Sabemos nosotros que ellos eran muy cuidadosos en vivir exactamente cada aspecto de la ley. El Señor aquí nos muestra una manera nueva de vivir esa ley. Cristo nos habla de la perfección, Él viene a perfeccionar la ley, ¿sí? Ahí va algunos aspectos de la ley que parece que quedan como abrogados, diríamos nosotros. El verdadero sentido que le da Cristo, esa es la clave, ¿sí? O sea, Cristo no viene a quitar mandamientos, sino darle un sentido a los mandamientos, añadir nuevas enseñanzas, nuevas revelaciones, nuevas prescripciones. No es en sí un anular, ¿sí?, sino más bien un cumplir. Es la relación entre estos dos verbos que aparece al comienzo el anular y al final el cumplir, o el darle plenitud. En otras palabras, que me parece que daría más la claridad de lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? San Pablo lo habla también y lo encontramos. ¿Cómo podemos anular la ley con la fe? No, ciertamente no. Lo que vamos a hacer con la fe es confirmar la ley, ¿sí? Se busca y se llama esa la perfección por superación, ¿sí? Lo que habla es de cambiar, de transformar para bien. Ese es el fruto que nos da, digamos, la vida y todo lo que vivieron los primeros cristianos al entender el Antiguo Testamento. Lo llevaron a la perfección de una manera nueva. Para la meditación de estos 3 versículos de Mateo, pienso que por un lado están llenos de mucha esperanza para el ser humano, ¿sí? Jesús lo que se encarga aquí es de mostrarnos el sentido por el cual Él vino al mundo. He venido al mundo a hacer realidad la ley y aquello que los profetas habían dicho, ¿sí? Con estas palabras lo que Jesús hace es reconocer que las generaciones pasadas, ley y profetas, hicieron un gran trabajo. Él no quiere quitar eso. Lo que quiere es mostrar el sentido de eso que en cierta manera la interpretación judía lo ha perdido. Jesús no parte de cero, y eso es una parte de la historia de salvación. Él no parte de que vine aquí a cambiar todo, ¿no? Y fue todo un camino que hizo hasta llegar a Él, ¿sí? La humanidad, la ley, los profetas, todos hicieron muchísimo antes
para llegar al momento presente en que está Jesús. Pentateuco es una ley verdadera y contiene los grandes sueños de la humanidad. Pienso que si lo vemos de esa manera, así está, ¿verdad? Los sueños de la humanidad, incluso desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, están contenidos en el Pentateuco de una manera clara. El primer sueño humano es un paraíso, el mundo perfecto. Y siempre ha habido sociedades que han querido crearse una utopía. El problema y la falla de muchas de esas utopías son proyectos de un mundo ideal sin Dios, y un mundo ideal sin Dios no existe. Es justamente el hecho de sacar a Dios del mundo el que ha convertido el mundo en un infierno. Otro de los sueños fue tener una tierra, tener un lugar, tener donde echar raíces. Esa fue una promesa que le hizo el Señor a Abraham, y es una promesa, sueño de la humanidad entera. Las batallas del mundo hoy, las guerras del mundo hoy son por tierra, por un lugar, por decir, esta es mi patria, esta es mi nación y quiero defenderla. Se da uno cuenta de esa realidad, es una realidad que aparece ya al comienzo. Otro aspecto es el acabar con la injusticia y la opresión y lograr la libertad, cosa que el pueblo nos lo muestra que lo hizo. Pueblo esclavo de otro pueblo en Israel, aunque sobraba la comida al parecer, había comida para todos, pero vivía esclavo y soñaba libertad. Ese sueño de libertad movió al pueblo a buscar libertad. Sí, es parte también de otra de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Son todos los proyectos que ha tenido el ser humano, esos entre otros, pienso que son los más fundamentales, y en los que se ve, según el Pentateuco nos lo muestra, que Dios está presente ahí acompañando al pueblo en ese camino. Es decir, esos sueños del hombre no son sueños solo del hombre, son los sueños de Dios para el hombre, y que con Dios se pueden cumplir. Es una gran enseñanza que quiere dejarnos el texto bíblico de hoy. Eso es la más clara manifestación de cómo Dios está con su pueblo, de cómo Dios apoya a la humanidad, cómo Dios apoya las luchas del hombre, ¿sí? Cómo esas luchas del hombre no son solo del hombre, son luchas de Dios si nosotros le damos espacio a Él. Fue Él el que lo puso en el corazón de la humanidad, ese sueño y ese deseo de que se buscara y se anhelara la paz, la libertad o el mundo ideal, ¿verdad? El deseo de vivir en una sociedad nueva donde no haya egoísmo, donde haya verdadera fraternidad, donde se compartan las cosas, donde la igualdad sea algo importante, ¿sí? Donde no haya dominados y dominadores, donde la violencia se haya erradicada. Esto es parte del sueño humano. Y es lo que nos quiere decir el Señor con este texto de hoy. He venido a darle cumplimiento a esos sueños que vivieron en el antepasado la ley y los profetas. Jesús ahora lo hace no solamente con sus palabras, sino con sus hechos. Él condena las estructuras que le hacen daño en su momento, porque sabe que han perdido el sentido de los valores supremos, del sentido de Dios. Se ha dado cuenta y le quiere mostrar al pueblo que es una sociedad que se ha vuelto individualista y ambiciosa, que mata en el fondo ese deseo del hombre de encontrar esos sueños. La ley está escrita, los profetas ya la señalaron, ellos mostraron el camino, el ser humano se acerca o se aleja de ese camino de acuerdo con su vida, pero sigue soñando con un mundo más justo, más allá de las dificultades de cada día. ¿Estamos en este sueño solos? Claro que no. Jesús manifiesta ese deseo de acompañarnos y de llevar a cumplimiento esos sueños. Y pienso que ese es uno de los grandes regalos que encontramos en el texto del día de hoy. Jesús quiere tumbar toda división, todo malentendido, todo aquello que nos hace olvidar la grandeza de la promesa que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, y que además se terminó convirtiendo al final, antes de Cristo, en años, siglos antes, en entender que vendría un Mesías, la espera de Jesús. Puede que el ser humano, o mejor, la sociedad de su momento, no entendiera muy bien a ese Jesús que llegó como Mesías, pero al final era el cumplimiento de una promesa
de una promesa hacia los pobres, los perseguidos, los que sufrían, los que lloraban. Todo lo que antes, en los versículos antes de este capítulo 5 aparece, que nosotros conocemos como las bienaventuranzas. Ahí está justamente esas leyes, ese cumplimiento de la ley de acuerdo con la interpretación que da Jesús. Y es Jesús mismo el que ha venido a darle cumplimiento. Si no solamente nos deja aquí al azar, ni nos deja aquí a que nos defendamos como sea, sino que Dios mismo quiere que se cumplan en nuestra vida sus promesas. La palabra de Dios es para el creyente motivo de alegría y orgullo. Cuando el texto de hoy nos habla de que cada pequeña parte de la ley se ha de cumplir, estamos llamados a contemplarlo en ese sentido, de que cada promesa, cada anhelo humano, cada esperanza para el hombre se ha de realizar. La Cuaresma es el mejor tiempo para una vuelta definitiva a Dios, para buscar sus enseñanzas, buscar sus caminos, para ver que estos sueños humanos son los sueños de Dios para el hombre y que solamente a su lado, con su beneplácito, con su apoyo los podemos lograr. Pienso que es un buen motivo para que lo contemplemos, ¿verdad? Lo vivamos como un momento de contemplación, contemplemos nuestros sueños, contemplemos nuestros anhelos, contemplemos nuestras ilusiones en esta vida. En este tiempo de Cuaresma es un tiempo para que al contemplarlo nos dejemos llenar de la gracia de Dios y podamos vivir a plenitud el cumplimiento de la ley y los profetas. Agradecido, Señor, contigo por esta oportunidad de vivir y querer comprender que la plenitud del cumplimiento de la ley y los profetas es la mejor manera de cumplir los sueños y anhelos humanos. Te pedimos que la sociedad ciega, la sociedad que se encuentra perdida, la sociedad que no encuentra horizonte, vuelva los ojos a ti, que eres el autor de nuestra vida, que eres el que nos ha mostrado el camino, que eres aquel que sabe guiarnos hacia el cumplimiento de tus promesas, pero sobre todo esas promesas que van de acuerdo a los sueños más sublimes del ser humano. Bueno, apreciado pueblo de fe, pienso que la Cuaresma nos propone orientar nuestra conducta cada día según esas palabras del Señor, ¿verdad? De darle cumplimiento en el día a día a la ley y los profetas. Que se note en algo que nuestra vida cambia, porque nos preparamos para una Pascua, que es esa nueva vida de Cristo en nosotros, en nuestra vida. El Señor que nos llene de sus bendiciones en esta jornada, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.